Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a tratar el tema de la correlación y regresión simple. ¿Qué trata estos dos temas, la correlación y la regresión? La correlación básicamente intenta determinar el grado de dependencia que existen entre dos variables. Llamamos a una de esas variables independientes, normalmente identificada con la letra X, y la dependiente, que normalmente la identificamos con la letra Y. La correlación busca encontrar un parámetro que permita medir el grado de dependencia que existe entre esas dos variables, si es que existe algún grado de dependencia, como por ejemplo la cantidad de obreros que hay en una obra y el tiempo de finalización de la misma, o la cantidad de horas que uno dedica al estudio y la nota obtenida en un examen, por ejemplo, o la velocidad que desarrolla un vehículo y el tiempo de llegada a destino. Es decir, todas esas son variables que a priori parecieran que al modificar el valor, una de ellas incide sobre el valor de la otra. Ese grado de relación se llama correlación y lo que vamos a hacer es determinar entre dos variables si existe un grado de correlación y cuán intensa es esa correlación. Por otro lado, la regresión lo que busca es establecer un modelo matemático a través de una ecuación de una recta que permita pronosticar o permita proyectar qué sucedería con la variable dependiente al modificar o al establecer un valor en la variable independiente. Eso es lo que vamos a tratar con este tema. Para eso vamos a ir a la guía de ejercicios del tema de correlación y regresión. El ejercicio número 1 de la guía de trabajos prácticos nos dice, las notas obtenidas en una asignatura por 8 alumnos, según las horas de estudios dedicadas, son, y nos dan una serie de variables. X, que determina la cantidad de horas que dedicó cada uno al estudio, e Y, que es la nota obtenida en el examen. Por ejemplo, el alumno 1 estudió 20 horas y obtuvo un 6,5. Otro alumno estudió 16 horas y obtuvo una nota de 6 en el examen. Lo que nos pide este ejercicio es establecer el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Es decir, el coeficiente de correlación lineal de Pearson lo que nos permite determinar si entre estas dos variables, la variable independiente X y la variable dependiente Y, si existe algún grado de correlación. Es decir, si al modificar el valor de la variable X se refleja en una modificación de la variable Y. Es decir, en este caso puntual, si al modificar o al variar la cantidad de horas dedicadas al estudio, si la nota obtenida guarda algún tipo de relación con la cantidad de horas dedicadas al estudio. Si nosotros hiciéramos un gráfico donde graficáramos la nota en función de la cantidad de horas estudiadas, de acuerdo a los datos que nos da el ejercicio, podríamos ver que para el caso del alumno que estudió 20 horas, obtuvo un 6,5. Establecemos un punto para elaborar un gráfico de dispersión. Para el alumno que estudió 16 horas, obtuvo una calificación de 6. El alumno que estudió 34 horas obtuvo un 8,5. Con cada uno de los valores
vamos a establecer un punto de intersección, lo que va a construirnos un gráfico de dispersión. Si nosotros observamos la disposición que tiene cada uno de los puntos en el gráfico, a priori podemos establecer de que existe algún tipo de relación. Es decir, al menos cuando aumenta la cantidad de horas de estudio, vemos que también aumenta la nota. Eso nos permite, en primera instancia, decir que existe algún tipo de correlación entre estas dos variables, es decir, entre la cantidad de horas dedicadas a estudiar y la nota obtenida, con la simple observación del gráfico. Ahora bien, podemos saber si esa correlación es muy intensa o por el contrario es muy laxa, o muy débil o es muy moderada. Eso lo vamos a poder determinar a través del coeficiente de Pearson. El coeficiente de Pearson nos va a dar un valor que va a estar comprendido entre -1 y 1 y nos va a dar elementos para poder interpretar el grado de correlación que existe. Si ese grado de correlación es positiva, es decir, si al aumentar la variable independiente, la variable dependiente también aumenta, como en el caso que pareciera ser, en el que aumentando la cantidad de horas dedicadas a estudiar, la nota obtenida aumenta. También podría ser el caso que al aumentar la variable independiente, la variable dependiente bajara o disminuyera su valor. Como en el caso de si aumentamos la cantidad de obreros en una obra, en construcción, el tiempo de finalización de la misma disminuiría. Por eso es que el coeficiente de Pearson nos va a entregar un valor que va a estar comprendido entre 0 y 1 en el caso de una correlación positiva, o entre 0 y -1 en el caso de una correlación negativa. Los valores cercanos a 0 nos van a estar denotando una correlación débil. Cuanto más cercana a 0, más débil. Si fuera 0 sería nula la correlación. Y cuando el coeficiente de Pearson está más cercano al valor absoluto de 1, nos está diciendo que la correlación es más intensa. Cuanto más cercana a 1 o a -1, nos está indicando que el grado de correlación es más intenso. Y como dijimos, la regresión consiste en hallar una ecuación de una recta que nos permita predecir comportamientos de la variable dependiente cuando establecemos un valor para la variable independiente. Es decir, de este gráfico de dispersión deberíamos encontrar una línea recta que sea lo más representativo posible de este gráfico. Es decir, establecer una línea que pase lo más cerca posible de cada uno de estos puntos. No va a poder tocar a todos los puntos de la misma forma porque no están sobre una línea recta, no están alineados. Deberíamos encontrar una recta que pase lo más cercanamente posible a cada uno de los puntos. Podría ser esta, por ejemplo. Pero también podría ser esta. Y así, si cada uno de nosotros intentara determinar una recta que sea lo más representativa posible de la posición de los puntos de este gráfico, vamos a encontrar que existen muchísimas posibilidades de establecer una recta. Pero hay solo una recta que es la mejor, la que se encuentra lo más cercana posible a cada uno de esos puntos. Lo que nosotros vamos a hacer es encontrar esa mejor recta a través de un proceso que se llama cuadrados mínimos. Vamos a encontrar la ecuación de la recta ideal, la mejor ecuación posible para este gráfico de dispersión. Entonces esa recta
nos va a permitir pronosticar el comportamiento de la variable dependiente en función de la variable independiente. Eso es lo que vamos a hacer con la resolución de este ejercicio. Bien, para resolver el ejercicio, entonces, lo primero que vamos a intentar encontrar es el coeficiente de correlación lineal, el coeficiente de Pearson, identificado con la letra R minúscula. Y otro tema importante es la recta, la ecuación de la recta, que nos va a permitir pronosticar y estimar comportamientos con diferentes valores de la variable independiente. Ahora, para llegar a resolver el coeficiente de Pearson y hallar la ecuación de la recta, vamos a tener que hacer algunos ejercicios previos y auxiliares. Lo primero que vamos a hacer es ordenar estos datos, tanto la columna de la variable x como la columna de la variable y vamos a establecer después una columna con el resultado del valor de la variable x menos la media de x, que es otra cosa que vamos a hallar acá. En la segunda columna vamos a poner los valores de la variable y menos la media o el promedio de la variable y. O sea, la resta de y menos el promedio de y lo vamos a ir ordenando en esta columna, porque eso nos va a servir después para ir haciendo los cálculos auxiliares para llegar en definitiva a calcular lo que nos interesa, que es el coeficiente de Pearson y hallar la recta de regresión. En la tercera columna vamos a poner el valor de la variable x menos el promedio de x o la media de x, indicada con x con una rayita encima, elevada al cuadrado. Es decir, esto elevado al cuadrado. Lo mismo acá. Los valores que vamos a obtener acá, los vamos a elevar al cuadrado y los vamos a colocar acá. Y en la última columna, lo que vamos a poner es el producto de la diferencia. Es decir, el producto de el valor que vamos a tener acá multiplicado por el valor que vamos a tener acá. De esa forma va a ser mucho más ordenado el cálculo y vamos a minimizar la posibilidad de errores o de confundir algún dato. ¿Para qué vamos a hacer esto? Como dijimos, para llegar a poder calcular el coeficiente de Pearson y encontrar la ecuación de la recta. Para ello vamos a tener que encontrar algunos parámetros, como por ejemplo este, que es la covarianza de x, y. Esto es el desvío estándar de la variable x, de la variable x, sí, perdón. Y este es esta es la desviación estándar de la variable y. Todos estos elementos nos van a servir después para encontrar el coeficiente de correlación y la recta de regresión. Así que lo primero que vamos a hacer acá es encontrar el valor de la media de x. Para eso hacemos la sumatoria. La sumatoria de x nos da 192. Es decir, la suma de todos estos valores nos va a dar 192. Y como son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables, la que vamos a llamar n igual a 8, la media la vamos a hallar dividiendo 192 dividido n, dividido 8 en este caso. Eso da 24. Así que la media de x es 24. Lo mismo con la variable y. La sumatoria de y da 67. Perdón, 62 da. Si dividimos 62 por 8, vamos a encontrar
el promedio de I, que es igual a 7,75. Bien, ya tenemos la media de X, la media de Y. Ahora lo que nos falta es ir completando cada uno de los valores de esta tabla. Y así después procedemos con mucha más facilidad al cálculo, sin ninguna posibilidad de equivocarnos o confundir alguna variable. Así que completamos esta tablita. Bien, una vez que completamos todos los datos de la tabla, hacemos la sumatoria. Esta columna no es necesaria, y esta, pero esta sí. Hacemos la sumatoria de todos estos valores de x menos x media elevado al cuadrado. Hacemos la sumatoria y eso nos da acá 294. De esta columna también, x menos media de x elevado al cuadrado, eso nos da 10,5. Y también hacemos la sumatoria de esta columna, es decir, del producto de x menos promedio de x multiplicado por x menos y menos promedios de y. La sumatoria de esta columna nos da 46. Bien, de esta forma tenemos ordenado todos los datos para empezar a realizar los cálculos. Lo primero que tenemos que calcular para poder seguir adelante y llegar a lo que nos interesa realmente, que yo lo marqué acá con unos asteriscos, que es en definitiva lo que nosotros estamos buscando, lo primero que tenemos que calcular es la covarianza de xy. ¿Cómo calculamos la covarianza? Multiplicando la sumatoria de la diferencia entre x y la media de x por y restado al promedio de y. Es decir, es lo que hicimos acá. Esta columna, lo que hicimos fue hacer esto y hacer la sumatoria. Es decir, que este numerador lo tenemos ya simplificado en el cálculo acá. El numerador de esto es 46, que es la sumatoria del producto de la diferencia entre cada variable y su promedio. Entonces, la covarianza de xy va a ser igual a 46 sobre n. N vale 8. Y esto nos da 5,75. Es decir, la covarianza de xy es igual a 5,75. Lo siguiente que tenemos que hallar es la desviación estándar de x. Es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de la diferencia entre x y la media de x elevado al cuadrado. Todo eso sobre n. Esto ya lo tenemos hecho acá. Esta columna es esta. Perdón, elevado al cuadrado la tenemos acá. Es esta columna. Y la sumatoria es 294. Es decir, que nosotros tenemos que hallar la raíz cuadrada de 294 sobre 8 y eso nos va a dar la desviación estándar de x. La desviación estándar de x va a ser igual a 294 sobre 8
raíz cuadrada. Y eso nos da 6,06. Es decir, que la desviación estándar de la variable x es igual a 6,06. De igual manera hacemos para encontrar la desviación estándar de y. La desviación estándar de y es igual a la sumatoria de la diferencia al cuadrado de y menos la media de y sobre n, raíz cuadrada. Es decir, que va a ser la raíz cuadrada de la sumatoria de la diferencia entre y su promedio, en este caso 10,5, sobre n que vale 8. Esto da 1,14. Es decir, que la desviación estándar de y es igual a 1,14. Bien, como vemos, ya estaríamos en condiciones de encontrar lo que nos interesa, que es el coeficiente de correlación o el coeficiente de Pearson, R minúscula. Ya que tenemos la covarianza de xy y tenemos la desviación estándar de x y la desviación estándar de y que acabamos de calcular. ¿Qué es lo que vamos a encontrar con el coeficiente de Pearson o el coeficiente de correlación lineal? El coeficiente nos va a dar un valor que va a estar entre 0 y 1 en el caso que la correlación entre las variables sea directa, es decir, si al aumentar la variable independiente, la variable dependiente también aumenta su valor, o entre 0 y menos 1, esto es R. O entre 0 y menos 1 si la correlación es inversa, es decir, si al aumentar la variable dependiente, si al aumentar la variable independiente, la variable dependiente disminuye su valor. Si el valor encontrado en el coeficiente es cercano a menos 1 o en su efecto a 1, quiere decir que la relación es fuerte, es una relación intensa, la correlación. Por el contrario, cuanto más cercano a 0 se encuentre ese valor, vamos a poder determinar que es una correlación débil. Y si fuera nulo, si fuera 0, directamente sería nula esa correlación. Así que eso nos va a permitir, esa es la interpretación del coeficiente de Pearson. Es decir, nos va a decir primero si existe esa hipótesis de correlación. ¿Cómo nos va a decir? Nos va a decir a través del valor que expresa. Si es de 0,5 hacia 1, existe una correlación intensa. Si es menor de 0,5, esa relación es bastante escasa. Así que bueno, vamos a calcular entonces el coeficiente de correlación y lo vamos a hacer entonces a través de esta fórmula. ¿Qué nos dice? Nos dice que R va a ser igual a la covarianza de xy, que la habíamos calculado acá, que es de 5,75, dividido por el producto de la desviación estándar de x, que habíamos calculado que es 0,06, por la desviación estándar de y, que es 1,14. Si hacemos esta cuenta, nos da 0,82.
¿Cómo interpretamos este valor de R, del coeficiente de correlación? Primero, nos está indicando que hay una correlación intensa, 0,8, bastante próxima a 1. Por otro lado, al tener un signo positivo, acá, nos está diciendo que es una correlación directa, es decir, al aumentar el valor de X, también aumenta el valor de Y. Es una correlación directa. Por lo tanto, el coeficiente de correlación R vale 0,82, una correlación intensa, y es positivo, por lo tanto es una correlación directa. El ejercicio nos pedía obtener el coeficiente de Pearson, lo hemos obtenido, es este. Coeficiente de Pearson. Nos pide interpretarlo, que es lo que hemos hecho, interpretarlo, es decir, ¿existe correlación? Sí, evidentemente existe, es un número mayor que 0,5, bastante cercano a 1, por lo tanto podemos afirmar que existe una correlación. ¿Y qué tipo de correlación? Directa, porque tiene el signo positivo. A eso se refiere el ejercicio cuando dice hallar el coeficiente de Pearson e interpretarlo. Es eso, es saber si existe esa correlación, con qué intensidad existe, en este caso 0,82, y en qué sentido, si es directa o inversa. También nos pide hallar la ecuación de la recta. Es decir, ¿se acuerdan del gráfico de dispersión? Nos piden encontrar la mejor recta posible a través del mecanismo de los cuadrados mínimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar la ecuación de la recta ideal, la más representativa del gráfico de dispersión. La ecuación de la recta tiene este formato. A es el punto por donde cruza el eje de las y, la función, y B es la pendiente. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es encontrar en primera instancia el valor de B, es decir, la pendiente de esa función. Y una vez que obtenemos el valor de B, vamos a poder obtener el valor de A también. ¿Cómo obtenemos el valor de B? El valor de B lo obtenemos dividiendo la covarianza, que la habíamos calculado acá, 5,75, por la desviación estándar al cuadrado de X, lo que es lo mismo que decir la varianza de X, porque la desviación estándar elevada al cuadrado es igual a la varianza. Sí, podemos decir que es la desviación estándar al cuadrado o la varianza de X. La varianza no la habíamos calculado, pero sí habíamos calculado la desviación estándar. O sea que acá lo que tenemos que hacer es 6,06 elevado al cuadrado. Si hacemos esta cuenta, nos va a dar 0,1564. Este es el valor de B. También B es el coeficiente de regresión, ya que B, vemos acá, es igual a 0,1564. Y ahora estamos en condiciones de calcular el valor de A.
¿Cómo vamos a calcular el valor de A? Vamos a restar la media de I, que habíamos calculado acá, 7,75, menos el producto de B por la media de X. B lo acabamos de calcular, 0,1564 por la media de X, que habíamos calculado acá, 24. Hacemos la cuenta y nos da 3,99. Es decir, que el valor de A es igual a 3,99. Perfecto. Acá tenemos ya identificada la ecuación de la recta. La mejor recta que representa a todos los puntos del gráfico de dispersión. Ustedes ven que acá tenemos otro concepto que es el coeficiente de determinación. Este CD que está acá es el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación, que es igual, esto es igual al coeficiente de Pearson o el coeficiente de correlación lineal elevado al cuadrado. ¿Y qué datos nos va a suministrar? Nos va a dar una idea del grado de representatividad que podemos obtener de esta recta. Es decir, ¿cuál es el grado de representación, el grado de precisión que tiene esa recta? Cuanto más cercana a 1 sea el valor del coeficiente de determinación, quiere decir que es más representativa. Cuanto más se aleje de 1, o cuanto más se acerque a 0, hemos obtenido a través del mecanismo de los cuadrados mínimos una recta que va a ser menos representativa. En este caso, si hacemos el coeficiente de Pearson elevado al cuadrado, es decir, R es igual a 0,8, 0,82 elevado al cuadrado, esto nos da 0,68. .68 es el valor del coeficiente de determinación, que en algunos ejercicios va a ser útil o se nos puede pedir que lo calculen. Bien. Entonces, coeficiente de determinación igual a 0,68. Bien, ya hemos obtenido entonces el coeficiente de Pearson, en lo que nos pedía el ejercicio, junto a su interpretación, el coeficiente de determinación, 0,68, la ecuación de la recta. Nuestra ecuación de la recta va a ser I igual a 3,99 más el valor de B, 0,1564 por X. Esta es nuestra ecuación de la recta. ¿Para qué nos sirve la ecuación de la recta? Bueno, básicamente para poder predecir comportamientos de la variable
dependiente en función de los valores que le asignemos a la variable independiente. En el ejercicio nos pide estimar qué nota podría sacar un alumno si estudia 28 horas. Es decir, nos pide hacer un pronóstico de qué pasaría en función del comportamiento de este modelo si un alumno estudiara 28 horas. ¿Qué nota podría obtener? Bien, ¿cómo hacemos esa estimación? Bien, reemplazamos entonces en lugar de X, ponemos 28 y hacemos los cálculos para determinar qué valor tomaría Y en ese caso. O sea que Y sería igual a 3,99 más 0,1564 por 28. Primero el producto, después la suma. Si hacemos eso, esto nos da 8,37. Es decir, que si de acuerdo al comportamiento de la correlación de estas dos variables, podemos predecir que si un alumno estudia 28 horas, es muy probable que obtenga una nota de 8,37. Este sería, digamos, el mecanismo para resolver los ejercicios de correlación y regresión. De manera similar se realiza el cálculo para todos los ejercicios de la guía. Básicamente lo que consiste es en ordenar bien los datos e ir haciendo la secuencia de cálculos para poder llegar en definitiva a lo que generalmente se busca es determinar si existe o no correlación a través del coeficiente de Pearson y poder a través del sistema o de la aplicación de la regresión poder hacer pronósticos o estimaciones a través de encontrar la ecuación de la recta más adecuada, que es como lo hicimos en este mecanismo. Bueno, esto sería el tema de correlación y regresión lineal.